Bueno, agradecerles a Esteban, a Hernán, a Ezequiel y a Diego, ¿no? Ponernos en sintonía con lo que ellos viven en el día a día y lo que creen que va a pasar para adelante. Me queda muy claro que estamos en un proceso en las empresas y a nivel profesional donde convivimos las dos generaciones, los que venimos desde la agronomía pura y tenemos que adaptarnos a la digitalización o a las nuevas tecnologías, pero ya también hay generaciones de agrónomos o generaciones de empresarios que están mucho más del lado de la tecnología. Creo que el desafío, como todo en la vida, es el equilibrio y claramente lo que podemos rescatar es que la agronomía hoy, sin utilizar toda la tecnología que es disponible, sería errónea o sería una pérdida de eficiencia, desde lo económico, desde lo ambiental, desde un montón de aspectos. Pero por el otro extremo, tampoco sería viable pensar en la producción solo desde la tecnología. Creo que el mensaje más profundo que nos deja esto es seguir por ese camino intermedio donde la agronomía y la tecnología tengan un lugar común. Muchas gracias a la Mesa Agrícola, a la Lourdes Cornavaca, nuestra RTC, a Paula, nuestra analista técnica, y al presidente, al miembro presidente de la Mesa Agrícola, Ale Echegorri, que juntos a un montón de miembros que trabajan constantemente generando información y sobre todo transfiriendo información. Así que muchas gracias por habernos acercado a este panel que seguramente nos enriquece a todos para saber un poco más por dónde seguir en este camino de correr entre las piedras y poner los pies en los mejores lugares o en los lugares correctos. Claramente la Mesa Agrícola es la mesa con más antigüedad y con más trabajo y más presencia. Es una zona muy agrícola, es claro, pero nuestra zona y nuestro grupo tiene muchas empresas ganaderas, tenemos más de 40 empresas ganaderas, tenemos más de 100.000 hectáreas en producción ganadera, hay más de 60.000 animales en sistemas de producción de cría, de recría o de feedlot. Y esta mesa ganadera, que hace un año que estoy yo incorporado con ellos, realmente han tomado un desafío que nos planteamos. Dijimos, queremos ser el faro de la ganadería en el norte de Córdoba. Y para eso tenemos que trabajar mucho y poder tomar el lugar de información, no solo para nosotros, para nuestros miembros, sino para la comunidad. Eso no lo podíamos hacer solos, lo teníamos claro. Y por eso fue que a lo largo del año hemos venido trabajando con las universidades, hemos venido trabajando con la Secretaría de Ganadería, con Tati Boeto, que siempre ha sido una aliada a todo lo que estamos haciendo, y estamos avanzando en generar cada vez más información. En la última HAT presentamos nuestro sistema de evaluación de forraje para medición digital. Y esta vez lo que queremos traer es la innovación ganadera continua. ¿Qué es lo que vemos dentro de nuestro universo de productores? Que la ganadería hay mucha gente que la sigue haciendo tradicional. La ganadería en general no ha tenido una transformación tan grande como la tuvo la agricultura, pero hay gente que viene con un poco más de avances, y avances que tienen que ver con sistemas de producción, con sistemas de medición, que tienen que ver con tecnologías aplicadas para poder mejorar en este sentido, pero sobre todo dándole mucho valor a los equipos de trabajo. Entonces, para eso es que invitamos a dos miembros CREA, uno de nuestra región y otro de la región Chaco-Santiagueña, para que nos compartan sus experiencias, sus aprendizajes. Así que le vamos a dar lugar a nuestros invitados.
Nuestra empresa, la ganadería, estuvo siempre, podemos decir que la empresa nuestra, el campo, arranca con una compra de un campo de mi bisabuelo, después pasa a manos de mi abuelo y bueno, después la tercera generación, que sería la línea de mi padre. Siempre se hizo ganadería en la zona de Coronel Carolla. Distintos tipos de actividades, digamos, dentro de la ganadería, pero con el avance de la frontera agrícola, esa ganadería en los años 90 o a fines de los 90 se tiene que retirar de ese campo y bueno, mi padre alquila un campo en la Altagracia. Posteriormente, a los 2 o 3 años, puede comprar un campo en la zona de Cruz del Eje, que actualmente lo tenemos. Y lo que quiero, digamos, mencionar con esto es que si bien la agricultura el boom de la agricultura nos dio de lleno en ese campo, la decisión en ese caso de mi padre con mi madre fue de no dejar la actividad ganadera, sino buscarle la vuelta y mantener su rodeo. Ese rodeo, como digo, pasó por Altagracia, después termina en Dianfunes, en la zona de Dianfunes y Cruz del Eje, siempre haciendo cría. Con el paso del tiempo nos vamos incorporando a la empresa, mis hermanos y yo. Nosotros somos 4 hermanos varones, de los cuales los 3 más grandes estamos actualmente trabajando en la empresa. Y como una de las líneas de trabajo y de crecimiento que nos propusimos fue ponerles más ficha a la ganadería, tratando de ser el destino de la producción agrícola. O sea, básicamente ir transformando cada vez más maíz de la producción de los campos agrícolas en carne. Primero continuamos con un encierre que había de la propia producción, de los terneros de producción de la cría en el campo de Cruz del Eje. Se fletaba maíz para engordarlos allá. Pero posteriormente vimos que ese sistema se iba haciendo cada vez más complicado, digamos, por ahí en términos de eficiencia era difícil avanzar. Entonces la decisión fue instalar un sistema de corrales, un feedlot en el campo de Coronel Carolla, donde se desarrollaba toda la parte agrícola, con el detalle que paralelamente, en esa década del 2000, se hicieron inversiones grandes en sistemas de riego. Distintas decisiones se tomaron en el camino que nos permitieron tener mucho más datos de lo que veníamos teniendo, pero no quiere decir que todavía nos queda mucho por avanzar. En lo que es feedlot, caravana electrónica, pesaje individual, me parece que es clave inversión en ese tipo de información, porque es lo que nos permite procesar y saber el desarrollo de cada animal dentro del corral y después llevarlo a tropa y a año y a periodo de verano, invierno, otoño, ver cómo cada variable influye en el proceso. Por otro lado, en términos de innovación, la producción de la comida, nosotros el hecho de poder, digamos, de que el feedlot sea el principal cliente de la agricultura en lo que es maíz, por ejemplo, nos está permitiendo hoy en día hacer algunas técnicas diferentes, como por ejemplo el maíz húmedo, que lo que nos permite es liberar el lote antes, aprovechar mucho más, digamos, que haya menos merma en cosecha, porque se cosecha con mucho más humedad, no vemos espigas en el piso, digamos, vamos buscando que cada proceso tenga cada vez más eficiencia y de esa forma ganar más, que es el objetivo final. Además, estamos estamos desarrollando ya el segundo año que hacemos un doble cultivo de maíz para picado en la misma campaña. Estamos trabajando fuerte en eso, buscando variedades que nos permitan adaptarnos a la fecha, sobre todo porque nos juegan las heladas en las dos puntas, técnicas para lo que es el cultivo posterior. Yo recién, cuando hablaba de que el riego es la clave, lo decía por esto, porque nosotros, por ejemplo, con el riego podemos hacer 2 cultivos de maíz para picado en el mismo lote y después sembrar trigo, y la primera experiencia que tuvimos nos da que
que los rendimientos han sido buenos en trigo y la situación de la soja de segunda sobre trigo hoy en día está en perfectas condiciones, digamos, no estamos viendo muchos problemas que por ahí podrían aparecer con el picado en los cultivos posteriores. Parte de lo que nos aporta la ganadería en la empresa hoy en día está relacionado con el aporte de efluentes de los lotes agrícolas. Nosotros ya hicimos la primera experiencia, tomamos datos previos a la aplicación, datos posteriores a la aplicación, y ahora estamos en el tercer análisis, que es posterior al cultivo, que en este caso en el lote donde lo hicimos fue maíz de primera, bajo riego. Y la verdad que los niveles de fósforo y nitrógeno que hemos visto en los primeros resultados son bastante alentadores, porque estamos incorporando ese tipo de elementos al suelo de una manera bastante más, no solamente barata, sino digamos diferente en lo que es fertilizaciones químicas, porque no sé si podríamos lograr aportar esa cantidad de nutrientes. ¿Qué vimos nosotros? Que a nivel de empresa, con la incorporación mía y de mis hermanos, teníamos mucho camino para recorrer en términos de ganadería, y agrícola, digamos, en términos de agricultura teníamos también mucho por hacer y mucho por aprender, pero veíamos que por ahí el camino era más corto, porque es un tema de por ahí agrandarse en hectáreas y todo, que no es tampoco tan simple. En cambio, por ahí en ganadería ya teníamos muchos recursos, teníamos todo el alimento. Hoy en día imagínate que estamos transformando en carne el 50% del maíz que producimos. Tenemos que llegar al 100% y tenemos todavía la capacidad por ahí de cambiar, digamos, de incorporar más maíz en la rotación agrícola. Entonces hay más techo de maíz, de consumo de maíz. Por lo tanto, la ganadería sigue teniendo espacio. Nos permitió también darle mucho más volumen de trabajo al campo ganadero. Por ahí la cría es una actividad más lenta. Con la incorporación o el cambio de actividad hacia la recría, el desarrollo de la actividad y la rotación es mucho más rápida, y tenemos un insumo perfecto para el feedlot para transformar ese maíz. Dificultades, como todo, como todas relaciones personales que hay que van cambiando, y uno tiene que entender dónde está y dónde está la otra persona, y bueno. Pero la verdad que creo que vamos dando día a día, vamos aprendiendo todo en el equipo, no solamente en lo que es la familia, sino toda la gente que trabaja con nosotros, cómo podemos lograr mejores resultados si trabajamos todos en el equipo y vamos todos por el mismo lado. En términos de exclusivamente en lo que es la gente que trabaja en los campos, para nosotros es, digamos, lo digo como hijo, es muy lindo ver cómo hay gente de muchos años que sigue trabajando, y si sigue trabajando es porque está cómodo donde está y no tiene necesidad de irse a otro lado. Eso es importante. Además, cómo nos siguen también, o sea, hay gente que pasa, como yo decía, pasó de Altagracia a Cruz del Eje, de Cruz del Eje a Colonia Carolla, y pasaron 20 y pico de años que no les importa mudarse con tal de seguir para el lado donde va la empresa. Entonces eso es muy lindo, y creo que va de la mano con involucrarlo y con que las personas estén interiorizadas en lo que están haciendo y por qué es su rol. Yo creo que uno de los principales logros que tenemos bien marcados en la parte productiva es que del campo agrícola propio no sale más maíz ya hace 2 años. De los campos que alquilamos en la zona, prácticamente tenemos uno de los campos que ya no habría necesidad de fletar maíz. Hemos avanzado mucho en lo que es la parte comercial, en lo que es la parte interna de gestión. Tratamos de que los datos estén bien rápido y no que se pierdan meses de trabajo o de decisiones porque no tenemos los números finos como tienen que ser. Fue un desafío grande porque no
Yo me acuerdo cuando iniciamos era todo un tema de incursionar en la compra de hacienda, en la comercialización, en estar en el movimiento diario todo el tiempo, de que se vende, se carga, se cobra, se registran los kilos, se analiza, se controla. Entonces todo eso llevó un tiempo de aprendizaje, pero hoy en día creo que está bastante aceitado y es lo que nos permite pensar en que nosotros podemos seguir apuntando para adelante y tratando de llevar toda esa comida que se produce, todavía que se vende y que no se convierte en carne. Lo vemos factible porque estos 4 o 5 años de experiencia previa, con la configuración de ciertos procesos que nos permiten controlar, nos da la pauta de que podemos crecer y podemos escalarlo al sistema, hasta llegar a consumir en el campo prácticamente todos los granos que se producen. Como desafíos vemos que más allá de llegar al techo de producción, que como te decía es cuestión por ahí de tiempo porque los procesos ya están dentro de todo diseñados, creo que tenemos que empezar a trabajar en aspectos que por ahí en la parte o en el rubro agro no estamos muy acostumbrados a trabajar, en lo que es marca, en lo que es medición de la calidad, en lo que es certificación de procesos, porque si bien hoy en día puede ser que todavía no sea requerido por el consumidor, yo creo que por lo que veo del mundo cada vez esos requisitos o esa demanda de saber qué es lo que estoy consumiendo y de dónde viene va a llegar tarde o temprano, y es capaz que nos toque a nuestra generación trabajar con eso. Y si no nos toca a nosotros, nos va a tocar al que viene, pero es una cuestión de tiempo que llegue. Entonces creo que tenemos no solamente la obligación de hacerlo, de ir pensando en cómo lo vamos a hacer, sino que la oportunidad, porque hoy en día no hay mucho desarrollo en eso y podemos llegar a diferenciarnos en producir carne de determinada forma o con determinada calidad o con determinadas certificaciones que nos permita tener un producto identificado y llegar a distintos clientes de Argentina o del mundo, que sería lo ideal. Pero va por ese lado en términos ganaderos, tratar de que ese animal que estamos hoy vendiendo, que no tiene mucha diferencia a la hora de comercializarse con otro, digamos, no es solamente una cuestión de calidad a la vista del frigorífico, ver cómo nosotros los productores podemos tratar de avanzar en ese sentido y llevarle al consumidor algo más identificable. Yo creo que el hecho de pertenecer al movimiento CREA, en mi caso personal, me ayudó a aprender mucho más rápido de lo que hubiera tardado a aprender si hubiera estado solamente atrás o recorriendo, viendo el camino de nuestra empresa en particular. Creo que el nivel de red de contactos, de interacción, de ir a otros campos, de ver otros sistemas, de abrir la cabeza en ese sentido con CREA es clave, y es una oportunidad muy buena que nosotros tuvimos por el hecho de que mi padre o mis padres, los dos, siempre estuvieron convencidos en estar participando en el movimiento, no solamente en un grupo, sino que en dos, uno agrícola y uno ganadero, y eso hoy en día a nosotros nos da la oportunidad de estar en contacto con gente, de aprender de esa gente, de no solamente acá en la zona, sino en otras zonas del país, conocer cosas diferentes y hablar con un idioma medio en común que está muy bueno realmente, porque por ahí uno cuando lo ve de afuera o cuando alguien no conoce o cuando yo era más chico, medio que CREA era como algo medio raro, pero después cuando te empezás a meter le encontrás mucho valor a esa forma de trabajo y de compartir, que no creo que sea tan normal en otro rubro. Entonces fue muy bueno y creo que lo que tenemos que hacer es aprovecharlo al máximo todo lo que tenemos la oportunidad de participar. Somos
somos una empresa de origen familiar, esta sería la tercera generación. Mi abuelo y mis viejos empezaron con una panadería, después una fábrica de galletas acá en Luque, en Córdoba. Obviamente, como toda sociedad de familia, desde la panadería a una fábrica que sigue trabajando hoy con bastante crecimiento. Mi viejo en el año 90 decide escindir esa sociedad, ahí ya habían invertido algo en tierras acá en Córdoba y se queda en la parte productiva de campo, digamos, básicamente, un campo acá en Luque, Córdoba. Y básicamente él viniendo del rubro industrial, al campo lo empieza a ver con otra manera, ya arranca ahí poniéndole tecnología, silo, riego y demás, como les contaba de cuál era la visión más industrial que venimos. Y él había viajado, había hecho un desarrollo bastante comercial en el norte del país con la fábrica, y ahí encuentra y ve, sobre todo en el norte de Córdoba, donde estamos hoy en la JAT, ve todo el desarrollo que fue en la década del 80, 90 ahí, y ve que lo puede replicar en Santiago. Entonces, con una familia con 5 hijos, decide invertir en Santiago. Y ahí un poco nos embarcamos en el desarrollo en Santiago del Estero. Hoy estamos produciendo en Santiago un sistema mixto de agricultura y ganadería, unas 12.000 hectáreas agrícolas propias, no hacemos nada arrendado, y estamos básicamente hoy con unas 8.000 hectáreas ganaderas a base a Gatton, que va a ir transformándose algo en agrícola, pero lo estamos tratando de sacar mejor el jugo, y un filo de 5.000 cabezas en Tantaña. La verdad que veníamos discutiendo bastante de cómo hacerlo de manera más eficiente a todos los procesos, de los procesos de gestión hasta el uso del pasto, a la medición de la ganadería, y en esto lo veníamos discutiendo. En los últimos años nos llevó un desgaste en el directorio importante, entonces empezamos a ver de que teníamos que entender algo de alguna manera diferente para poder hacerlo y ser mucho más eficientes. No quiere decir que lo hayamos logrado, pero sí nos pusimos el esfuerzo en discutir de qué manera podemos empezar a medir y llegar con el producto final de otra manera. Eso se da básicamente, como te decía, para mí hay cuatro drivers que nos llevan a esta etapa. Uno, que venimos con una experiencia familiar industrial y nos criamos adentro de una fábrica de galletas. Segundo, para mí es muy importante haber podido comprar una marca como Pilagá, que eso nos potenciaba. Nosotros cuando lo compramos pensamos mucho más allá de la genética en sí, y hoy lo estamos pudiendo volcar al mercado, entonces ya con un producto final. Para mí eso fue otro driver importante, con ese objetivo lo compramos en ese momento. Te diría que el cuarto es el pertenecer al movimiento CREA. Nosotros hace el año 2007 que estamos en el movimiento, y para mí el aprendizaje y la búsqueda siempre de hacer las cosas de una manera diferente, para mí es otro punto importante, y sobre todo en la última etapa que nos amigamos un poquito con el área de innovación, nos tuvimos bastante pegados y nos fuimos metiendo en el ecosistema a ver cómo funcionaba. Y te decía, el movimiento también queda implicado en el cuarto punto, pues en el 2018 me tocó viajar, o pude viajar con la Comisión de Ganadería a Australia, y para mí ese fue un clic importante porque pudimos ver que en el viaje en sí nos trajimos la conclusión de que hay muchas cosas que podemos hacer de la ganadería desde el punto de vista productivo hasta el punto de vista comercial, de una manera mucho más digital, con mayor tecnología, que le podamos sacar provecho independientemente del contexto del país. El viaje a Australia, lo que me traje, la conclusión fundamental que conversamos con mis hermanos en el directorio, era cómo los australianos pensaban en el consumidor independientemente del sistema productivo que ellos tenían. Ellos desarrollan producciones de tropas de ternero, de knass, de que la compran, pensando en cuál es la cuota de destino que van a vender. O sea, cómo tenían la mirada en el mercado final, y la parte productiva la ponían, y era importante, lo ponían en un segundo lugar. Hoy el consumo de carne está bajando bastante en el mercado nacional, y el mercado externo tiende a potenciar, y la demanda es tan grande que, como le decía recién,
saltea lo que es la demanda de los frigoríficos, la llegada de los frigoríficos, y empiezan a preguntar por diferentes, a productores, a consorcios y demás, te empieza a llegar el pedido. Entonces, eso estaba latente, y yo vi cómo los australianos esto lo tenían. Después los australianos tenían todo el sistema productivo pensando en el individuo, con trazabilidad individual, y eso para mí también fue importante, por cómo miraban el negocio. Entonces, cuando volvimos, nos pusimos a trabajar en esas dos líneas. En trabajar en la digitalización, que todavía tiene algo de analógico, que son las caravanas electrónicas en todo el rodeo, para empezar a entender los procesos de ganancia de peso desde la cría hasta la terminación, hasta con las compras, que eso ya está bastante desarrollado también en el mercado nacional, no estamos haciendo nada diferente en ese sentido, pero sí ayudar a los equipos de trabajo cómo este tipo de información facilitaba el proceso. Después, otro punto importante que empezamos a trabajar, que en el 2019, antes de la pandemia, fue empezar en la parte comercial de la cabaña, empezar a entender a los clientes que uno cuando tiene una cabaña, cuando es reproductor, lo comercializa a través de una consignataria o una empresa que hace la agencia de remate, digamos, lo que hace la venta, digamos. Y nosotros perdíamos el contacto con el cliente, y con esto que venía de Australia, digo, no puede ser que nosotros tengamos el cliente solamente en el asado del remate y demás. Entonces empezamos a armar una plataforma digital para poder estar más en contacto con los clientes, y casualidad apareció la pandemia en el 2020 y fuimos la única empresa en el mercado de reproductores que tuvo una plataforma digital donde pudimos poner la totalidad de la información de los animales, y ahí empezamos a ver cómo podíamos hacer inteligencia sobre cuántos videos se veían, cuántos lotes de reproductores se veían, cuántos no, cuáles eran los lotes menos vistos, cómo promocionar los lotes menos vistos, trabajarlos de una manera diferente previo al remate, qué cantidad de preofertas teníamos, qué no, hacerle una encuesta al cliente cuando terminó el remate, le llegó bien la hacienda, canalizar los reclamos a través de un formato digital. Por eso te decía, la caravana electrónica, esta plataforma. Y otro punto más, que fue lo último, que nos permitió también después empezar a comunicarnos, es la plataforma de carnes validadas de trazabilidad individual. Como esto nosotros ya hicimos las caravanas electrónicas en todo el rodeo, nos sumamos a una ACTE como carnes validadas, que empezamos a trazar todo el rodeo, que es una plataforma blockchain, donde básicamente cuando uno activa la caravana de SENASA que uno tiene, le va contando la historia de las diferentes etapas que va teniendo la tropa, es una trazabilidad ampliada porque uno puede poner desde la localización, desde la suplementación, desde los datos productivos de campo, si certifica norma, los datos de SENASA, las certificaciones ambientales de SENASA en el feedlot. Es una plataforma muy innovadora donde la seguridad de tener todos esos datos en blockchain que son inviolables, es muy importante para el consumidor, y nosotros con este foco que teníamos en terminar en la marca pensamos que iba a ser un buen vehículo para poder contar la historia de Pilagá, contar la historia del animal y poder empezar a subir la información que el consumidor de afuera pide, que son datos productivos, dónde estuvo el animal, con qué inocuidad, dónde se faenó, cómo es el sistema de transporte. Hoy nosotros tenemos esa plataforma y es más, el producto final que estamos largando ahora tiene esa información. Y en un año de pandemia, la verdad que eso ayuda muchísimo a comunicarte con el cliente. Ahí lo que más costó es, primero, como siempre digo, esto tiene que ser una decisión de la empresa. Nosotros somos 3 en el directorio, y esto te lleva tiempo, conversaciones, prueba y error, y costó, al principio sí costó ver que había que hacer este tipo de cambios, y que eso llevaba a cambios en los equipos, en gente, en meter gente de afuera, a que te digan, che, la camarita está apagada, hay que dejar de vacunar en el fondo del campo y vengan a resetear una camarita que ni siquiera sabían para qué lo que era. De ese estilo de cosas pasa, por eso primero tiene que haber un entendimiento en la dirección de la empresa de que esto es necesario, de que esto puede tener algún resultado o puede hacer bien a los sistemas productivos nuestros, y después empiezan a verse resultados. Hoy te cuento que la caravana electrónica, ningún encargado de los campos que tenemos
no veo un sistema productivo sin caravana electrónica porque le simplifica el proceso, porque tenemos hacienda propia de tercero, que le puede clasificar diferente la hacienda, la puede agrupar por kilo o por capitalizador, y el proceso es mucho más fácil de manejo. Es impresionante cómo los equipos se entusiasman y ven que con el conocimiento se puede avanzar, es súper valioso. El desafío creo que es seguir consolidando esto. Creo que como empresa hoy tenemos en la mesa un entendimiento de las empresas AgTech que nos permite empezar a pensar en invertir o en desarrollar o co-desarrollar este tipo de empresas, y eso es un aprendizaje y un valor que tomamos de esto, y creo que una línea de trabajo para adelante es empezar a invertir o meter en el directorio, en la plataforma de negocio, este tipo de inversiones. Creo que es una línea que surge de todo esto. Segundo, bueno, el desarrollo de la marca, que recién estamos haciendo el primer envío a Arabia, que llega el lunes, si Dios quiere, así que empezar a desarrollar y potenciar y darle volumen a esto, y con la responsabilidad de hacerlo con trazabilidad, implica todo el desarrollo para sostener este sistema, así que ahí tenemos una línea de trabajo importante. Y tercero es, te diría que sostenerlo, ¿no? Sostenerlo en el tiempo y agregándole más valor, certificando procesos y normas para que todo lo que hagamos en la ganadería, no solamente medir, sino lo que el consumidor quiere, es muy importante. Entonces, creo que por ahí viene el desafío que tenemos en la ganadería en la empresa. Para mí es fundamental todo el proceso de aprendizaje, de desarrollo, en plan de continuidad de la empresa, empezar a tomar el ecosistema AgTech como una posibilidad de cambio de función de producción y darle un salto, como pasó en la agricultura con la siembra directa. Para mí es fundamental, y es la fuente donde uno se fue nutriendo y viendo el viaje, como te decía, el viaje a Australia. Para mí es fundamental el rol de esta institución, el rol específicamente del movimiento. Y creo que, bueno, tenemos el desafío todo en este país, en este contexto, sostenerlo, enriquecerlo y seguir haciéndolo crecer, ¿no? Porque sabemos que realmente trae beneficio no solo a las empresas, sino a las personas que participamos y los equipos de trabajo que se vinculan con el movimiento. Así que para mí fue fundamental.